Hola a todas y a todos, en este vídeo vamos a hacer este sencillo gatito. Comentarte que el vídeo tutorial tiene todas las instrucciones escritas y sin ningún problema puedes poner el móvil en silencio o el dispositivo que estés empleando para poder realizar igualmente este proyecto. En la vuelta número 1 vamos a hacer un bucle para realizar una cadeneta. Haz 10 cadenas y procura que los puntos no queden muy flojos. En la vuelta número 2 vamos a tejer sobre la cadena que hemos realizado. Salta el primer punto y haz un aumento en el segundo punto. Recuerda que el aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Continúa con 6 puntos bajos y termina con un aumento en el último punto. Al finalizar, haz una cadena al aire y gira para tejer por la parte de atrás. En la vuelta número 3, empieza en el primer punto y haz 10 puntos bajos. Fíjate que estés cogiendo el punto completo y no solo la parte delantera. Al finalizar, haz una cadena al aire y gira. En la vuelta número 4, sigues empezando en el primer punto y haces una disminución. En la disminución también debes coger todo el punto, ¿vale? Normalmente se coge la parte delantera, pero en este caso puedes coger todo el punto. Una vez la hayas hecho, continúa con 6 puntos bajos. Al terminar los 6 puntos bajos, realiza otra disminución. Haz la cadena al aire y gira. En la vuelta número 5 empieza en el primer punto y haz 8 puntos bajos. Igual que antes, al terminar, haz la cadena al aire y gira. En la vuelta número 6 empiezas en el primer punto y haz una disminución, igual que antes, cogiendo todo el punto. Cuando la hayas hecho, sigue con 4 puntos bajos. Y cuando termines, una disminución. Nuevamente haz la cadena al aire y gira. Y ahora hacemos 3 vueltas, de la vuelta 7 a la 9, todas de 6 puntos bajos. ¿Vale? Cuando termines cada vuelta, tienes que hacer la cadena al aire y girar. En la vuelta número 10 empieza en el primer punto, haces un aumento, continúas con 4 puntos bajos y en el último punto que te queda haces otro aumento. Al terminar haces la cadena y giras. En la vuelta número 11 empieza en el primer punto, haces un aumento. Cuando lo tengas sigues con 6 puntos bajos y al terminar haces otro aumento.
Al terminar, haces la cadena y giras. En la vuelta 12 empiezas en el primer punto y haz 10 puntos bajos. Al terminar, como hemos hecho hasta ahora, pues haces la cadena al aire y giras. En la vuelta número 13 empiezas en el primer punto, haz una disminución, 6 puntos bajos y terminas con una disminución. Como las veces anteriores, al terminar haces la cadena al aire y giras. En la vuelta 14 haces otra cadena al aire y un punto bajo en la primera cadena, es decir, la cadena que está justo debajo, la que hicimos para girar. En el siguiente punto haces un punto deslizado y ya veréis que se queda como un triangulito que viene a ser la oreja. Y continuamos con 5 puntos deslizados más. Al terminar haces 2 cadenas y un punto bajo en la primera cadena. Cuando lo tengas, finalizas con un punto deslizado en el último punto que te debe quedar. Al terminar, corta hilo dejando un poco de hebra para hacer un nudo y asegurarlo. Estira del bucle para sacar el hilo. Y lo que vamos a hacer es pasar el hilo hacia la parte de atrás. Puedes ayudarte del ganchillo o con una aguja de lana. De esta manera hacemos que no quede un escalón en la oreja. Tenéis que pasarlo en el hueco que hay una hilera más abajo, justo en el extremo, como veis en el vídeo. Asegura con un nudo pasando el ganchillo o la aguja de lana por la parte delantera de alguno de los puntos. Eso sí, ten cuidado de no traspasar hacia la cara delantera, ya que se vería el hilo. Además, no debes hacer el nudo justo en el borde. Es mejor que dejes un poco de margen. Y al terminar, corta la hebra sobrante para que no moleste. La hebra del inicio también la voy a asegurar, más que nada para que esta hebra con el tiempo no acabe saliendo. Es posible que algunos puntos estén bastante apretados y quizá con una aguja de lana te resulte más fácil. Eso sí, asegúrate de que la aguja o el ganchillo no se vean por la parte delantera. Cuando hayas terminado con esta primera silueta, debes hacer otra silueta exactamente igual. Eso sí, no debes cortar el hilo tan corto, hay que dejar suficiente hilo para coser ambas mitades. Corta el hilo y estira el bucle. La hebra del inicio también la vamos a asegurar. Igual que hicimos en la primera silueta, vamos a pasar el hilo hacia la parte de atrás.
Hacer la cola es muy sencillo, basta que hagas una cadeneta de 15 puntos o del largo que quieras que tenga la colita. Al finalizar, teje todo puntos bajos sobre la cadena que acabas de realizar, empezando en el primer punto que sigue a tu ganchillo. Cuando termines, corta hilo dejando algo de hebra para poder coser al cuerpo y estirar el bucle para sacar el hilo. Para coser la cola al cuerpo he usado aguja de lana. La coloco en el centro porque es el sitio donde más me gusta, pero también podéis ponerla en un lateral. Basta que demos unas puntadas para asegurarla y también podemos dar unas puntadas en el lateral para que la cola se quede hacia un lado sin moverse. Eso sí, no debes coser sobre los puntos del extremo, ya que los utilizaremos para coser ambas mitades. Cuando termines, asegura con un nudo y corta la hebra sobrante. La hebra del inicio también la escondemos pasándola a la otra cara y asegurándola con un nudo. Estos gatitos no llevan relleno, pero me gusta más cómo quedan con un trocito de cartón en el interior. Basta un cartón finito como el que veis en la imagen, pero usarlo o no dependerá de vuestras preferencias. Este gatito blanco lleva el cartón dentro y queda un poquito más recto, por así decirlo. Y este otro no lleva el cartón y queda un poquito más torcido, si lo podemos decir así. No queda tan rígido. En el peso también se nota. El que lleva cartoncito tiene un poquito más de peso y la sensación en el tacto a mí personalmente me gusta un poquito más. En el vídeo voy a mostrar cómo lo hago con el cartón. En este caso hago una silueta así un poco rudimentaria y corto la silueta por el interior dejando, pues como veis, medio centímetro de margen. Al poner el cartón por encima no tiene que sobresalir ni estar excesivamente pegado a los bordes. Si no lo tenéis de esta manera, seguir recortando hasta que quede como veis ahora en la imagen, dejando los puntos del extremo libres para poder coser la otra parte. Debe quedar así. Con aguja de lana vamos a pasar por el lateral de los puntos, como veis en la imagen. El cartón lo pondremos un poquito más tarde cuando ya tengamos la mitad del cuerpo cosido. No hace falta que apretéis muchísimo los puntos. Para no alargar mucho el vídeo, algunas partes están en cámara más rápida, pero si lo necesitáis podéis ponerlo más lento pulsando el icono de la tuerca. En la parte de arriba voy a pasar la aguja por todo el punto, tanto de la parte delantera como de la trasera.
Recordad añadir el cartón cuando hayáis cosido la mitad aproximadamente. Al finalizar, asegura con un nudo y pasa la aguja atravesando el cuerpo para cortar la hebra sobrante. Para el rosado del interior de las orejas he usado fieltro. Es muy fácil, únicamente hay que cortar una tira finita de aproximadamente el largo que queráis que tenga y cortar unos triángulos. En el vídeo pego las orejitas con cola blanca de manualidades porque van a ser unos gatos que voy a tener más como decoración que como uso. Lo bueno de la cola de manualidades es que cuando se seca es transparente y apenas se nota sobre el tejido. No obstante, si vais a usarlo como llavero y va a tener bastante roce, os aconsejo que utilicéis pistola de silicona. Y no pongáis demasiado pegamento, porque al secar la silicona sí se ve un poquito más. Igualmente, si ponéis pegamento de más y se seca, con el secador de aire caliente el pegamento puede volver a su estado líquido y podréis corregir. Para hacer el collar he usado el mismo hilo pero en otro color. Para hacerlo más fino he separado los hilos, así como veis en el vídeo. De esta manera puedo dar uso a unas cuentas de una pulsera que se me rompió y cuyo agujero es muy pequeño. Para que esta piedrecita que he colocado no se mueva, voy a fijarla haciendo un nudo. Para asegurar el collar basta hacer un par de nudos en la parte de atrás. Para cortar las hebras voy a igualar el largo de los hilos y con aguja de lana voy a pasar las hebras por el cuerpo para cortar el sobrante. Igualmente voy a poner un poco de cola de manualidades para asegurar que el hilo no acabe saliendo. Si no tenéis cola de manualidades y estáis trabajando con pistola de silicona, no os preocupéis, el hilo no va a salir. Solo falta ponerle la anilla para poder llevar nuestro gatito a todas partes. Como veis, podéis pasar la anilla directamente por el frente o por el interior de ambas mitades. Si has llegado hasta aquí, solo puedo agradecerte que me hayas elegido para realizar este proyecto y si te gustó el vídeo, dale a un like, suscríbete y coméntame qué te ha parecido. Hasta la próxima.